esa no la desconozco. Pues gracias por sus respuestas. Ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Cabal. Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño relato cronológico y también alguna afirmación. Si usted no está en desacuerdo, pues lo dice. Bien, usted accede a esta Dirección General de Modernización, ¿verdad? En el año 2005, nos ha dicho antes, en abril del 2005. Junio. En junio. Junio 2005. En junio. Jerárquicamente, ¿usted quién tenía por arriba? ¿Tenía un viceconsejero? Un viceconsejero, el señor Luis Iturrioz, y el consejero era el señor Rabanal, Jaime Rabanal. Bien. Usted sustituyó en el cargo, como ya bien se ha dicho aquí, a Belén Rodríguez, ¿no? Exacto. O Menéndez, no me acuerdo ya. Se ha dicho aquí que usted heredó, supongo que heredaría, por un lado, tareas, vaya, o planes de modernización o lo que sea, o sea, es decir, era un continuum de lo anterior, ¿no? Heredó, según se dice aquí, o se acaba de comentar ahora mismo aquí, un pliego de condiciones técnicas para la adjudicación de obras en las comarcas mineras. ¿Es cierto eso? Heredó un contrato en marcha. Un contrato en marcha, sí. Ya. Cuando yo llego, el proyecto, en lo que se llama EVACOM, ya es Bien, un proyecto sí. que ya se estaba realizando. Sí. Era de las comarcas mineras, que era de la cuenca del Ayer, cuenca de... Las tres cuencas, era el Nalón, el Caudal y el Narcea. Sí. Se nutría de fondos mineros. Exacto. Y también de dinero que provenía del Estado, me imagino. Fundamentalmente fondos mineros y financiación también, el Principado también tenía su parte. Sí. Y esa obra la ejecuta directamente el Principado, con sus propios técnicos. La licita el Principado. La ejecuta Tales. La ejecuta Alcatel Integración y Servicios, que es la empresa que gana el contrato cuando se licita, que luego tiene se fusiona y se reestructura y aparece el nombre de Tales. Se fusiona con Tales. Es correcto, y al final la que factura es Tales. Sí. Que a su vez tienen subcontratada a Garós. Directamente nosotros tenemos a Garós para la prestación de la asistencia técnica. Garós a su vez tiene subcontratada una empresa del señor Rodríguez Bañuelos. Eso que yo no sabía. Bien, está bien. También hereda usted entonces, me imagino, un plan, o no lo sé, le pregunto, un plan que es crear una empresa como HIT, porque la empresa HIT ¿por qué? ¿Estaban ustedes insatisfechos de su propia gestión respecto a lo que se había hecho en las cuencas, o sea, en la obra que licitaba el propio Principado? No, era por un tema de legalidad. Quiere decir que la normativa establece que una separación entre la gestión de la red y la propiedad de la red. Es un poco como Renfe y Adif. Que Renfe es la propietaria de las vías y Adif es el que presta los servicios, ¿no? Pues la normativa en materia de telecomunicaciones establece esa diferenciación y el Principado tenía que tener unas cuentas y una empresa diferentes a la del Principado. A eso voy. Un cableado de las comarcas mineras también se va a desarrollar en el 2007 un programa piloto en Llanes o algo así, sí. Una encomienda y tal. En esos momentos había operadores privados o otras posibilidades que no fueran tender red pública. Estoy pensando, por ejemplo, Telecable. Es decir, por ejemplo, el plan piloto de Llanes, hasta Llanes, ¿cómo llegaba la señal? Hasta Llanes, en ese momento en Llanes no había... Nos estamos remontando y le hablo un poco de vidas, hace 10 años ya de aquello. En ese momento, la diferencia que marcaba esta red era la conectividad. Estábamos llegando con 100 megas al hogar. Cuando hace 10 años lo que nos llegaba a los hogares nuestros eran CAS, hablábamos de CAS todavía, o sea, estábamos muy lejos. En Llanes, que es un proyecto que yo estoy en el banderazo de salida, pero a partir de ahí ya ceso y me olvido de cómo termina ese proyecto. En Llanes hubo la posibilidad de gestionar un proyecto de ciudades digitales con una serie de fondos, en este caso eran fondos europeos, al igual que se había hecho en Carreño y se había hecho creo que en Avilés. Y no había en ese momento ningún operador que en Llanes pudiera dar esos 100 megas. Lo que se hace, creo recordar, es contratar, el llevar, por así decir, la troncal hasta Llanes. Sí, eso se hace con un contrato de alquiler, la fibra oscura, y luego lo que hace el proyecto es
por así decir, desarrollar la canalización en el municipio, no solamente en Llanes, había también alguna, bueno, dentro del municipio, pero algún pueblo más. Con lo cual era posible, digamos, alquilar, por decirlo de alguna manera, la autopista. O sea, alquilar la autopista hasta llegar a Llanes, y no digo el meternos en las casas, que si era el proyecto era posible. Era posible alquilar la autopista, sí, había que pagarla. Había que pagarla, claro. Había que pagarla. En telecomunicaciones hay que intentar. Eso lo digo porque lo que hay. Sí, hubiera sido posible en la troncal occidental alquilar alguna otra autopista. Es decir, hay empresas, estoy pensando, no sé, Telefónica, otras empresas, o por ejemplo Gas Natural, que tengan esa autopista y hubiera sido posible alquilarlo, lo cual hubiera evitado construir una línea propia. No tengo una respuesta que le pueda dar que sea fiable. Seguramente en algunos de los tramos de toda lo que es la longitud de la troncal se pudieran encontrar alternativas. Yo creo que como distribución total de extremo a extremo, yo creo que no había ninguna solución. Pero bueno, podría haber sido una solución técnica. Bien. Yo no quiero preguntarle algo más. Técnicamente casi todo es posible, lo que pasa es que luego cuando nos ponemos a hacerlo, sí. desde luego utilizar el dominio público de las ferrocarriles no era mala idea. Sí, o de carreteras locales. O de carreteras locales si tuvieran canalización. Los ayuntamientos estarían muy contentos. Esos ayuntamientos a los que iba a llegar la fibra seguramente estarían muy dispuestos a ceder suelo. Quiero preguntar una cosa porque no me quedó clara. ¿Quién realmente decidió que fuera contratado el señor Bañuelos como director gerente del GIT? ¿Quién lo decidió? ¿Quién tuvo la responsabilidad última de contratarlo? Pues la responsabilidad de contratarlo lo tiene el Consejo de Administración de la sociedad y yo formo parte de ese consejo, por lo tanto yo sí estuve en el nombramiento del señor Bañuelos. O sea, digamos, lo decidió la consejería. Indudablemente, ¿quién nombra un director general hace 10 años? Pues digamos el máximo responsable, y a nosotros nos lo traslada pues el presidente de la sociedad, que es el señor Iturrioz. Usted dice que nos traslada cuál es exactamente. Ahora, ¿quién nos cogió por encima de ahí? No sé decirle. Muy bien. Usted comentó antes, porque ahora quisiera hacerle una pregunta, pues ha salido colateralmente. Usted ahora es director general de todo el ámbito de la informática en Asturias, ¿no? Sí, tecnologías de la información y comunicaciones, que son las comunicaciones internas entre las sedes del Principado. No tiene nada que ver ni con la TDT, no. Eso son telecomunicaciones, es decir, comunicaciones internas del Principado. Eso es. En un momento determinado se le asigna a HIT, o HIT actúa de operador para llegar a los hospitales. Sí. Supongo que eso le daría un respiro a HIT desde un punto de vista económico, porque era una empresa que perdía mucho dinero y de alguna manera podía cobrar un canon a aquellos prestadores del servicio a los hospitales, porque ¿quién presta servicio a los hospitales? ¿Quién presta servicio, digamos, los coches que van por dentro de la autopista, para entendernos, qué empresa tiene asignado ese contrato en el Principado de Asturias? El contrato de comunicaciones, esa autopista que une los distintos centros de trabajo y por el que circulan los datos. Eso es. El Principado de Asturias. Tenemos un contrato corporativo que se gestiona, digamos, bajo mi responsabilidad. Y en este momento el adjudicatario es Telefónica. Es Telefónica en este momento. Las comunicaciones con los hospitales, cuando nacen, atienden a una función. Yo no sé si es realmente por dotar de capacidad económica mercantil, como dice usted, pero si técnicamente me pregunta usted, yo lo volvería a hacer, porque parece que todo el mundo se olvida que el hecho de contar con una segunda autopista de comunicaciones desde los hospitales nos opera como backup. Y eso es una cosa que se explica difícilmente, pero para mí tiene grandísima importancia. Si yo tuviese todas las comunicaciones, sobre todo las que son más críticas, que son las de los hospitales en cuanto a imagen médica. Pero si yo los tengo por Telefónica entiéndame, y Telefónica, por una desgracia, una pala excavadora pincha la fibra de Telefónica, eso se nos cae, porque no es posible la comunicación. Teniendo el HITPA, tengo un bypass, puedo desviar todo el tráfico por la otra red, y créanme que para mí, y para mi trabajo, y para dar garantía al servicio,
suscribiría el tener una segunda red como tengo el HITPA 1 y 1000 veces. Otra cosa es que yo no sé si lo que dice de que esto es para inyectar economía al HITPA. No, que digo que si hay que inyectarse, la bienvenida sea. Fue una fuente, desde el punto de vista técnico, fue una fuente de ingresos. El tema de vacas, perdón, es un tema que se habla muy pocas veces, pero para nosotros es importantísimo, sí, porque es la garantía de servicio de que no se nos venga abajo las comunicaciones sanitarias, y creo que eso es absolutamente prioritario. Vamos, que más no pensar que no lleguen. Completamente de acuerdo, estoy completamente. Una vía de seguridad, por decirlo de alguna manera, sí, evidentemente. Que hay que pagarla. Y tiene que ser por una vía distinta a las autopistas habituales de las operadoras. En este caso, si es nuestra, pues mejor, porque es más barata. Bien. Allá donde hay operadores privados, lo que interesa es la libre competencia y naturalmente la licitación más baja. Pero no me sustraigo a hacer una pregunta que hice antes. ¿Ustedes han contemplado en algún momento el reforzar los servicios del Principado y meter software libre y dar algún tipo de alternativa o un tipo de... Porque ahora en estos momentos, desde el punto de vista informático, el Principado también tiene grandes contratos con compañías, ¿no? Dentro de los planes de su departamento, ¿es continuar este modelo o piensa que puede haber alternativa? Digo, porque bueno, el mundo de la informática cambia mucho. Y yo algún tipo de, como docente, algún tipo de disrupciones con el tema informático he sufrido a lo largo de mi larga profesión. ¿Es docente? Efectivamente. Bueno, entonces has sufrido algunos. Entonces he sufrido algunos y por eso no me sustraigo, no me lo perdonarían mis compañeros si no le preguntara aquí. Sí. Sí. Mire, bueno, le voy a contestar rápidamente. El software libre no es lo mismo que software gratis. Y el código abierto, que es lo que nosotros usamos, quiere decir que utilizamos un código que cualquier empresa puede concursar para trabajar sobre él, es una constante en nuestras administraciones. El problema de este código es que nadie se responsabiliza de hacerlo evolucionar, y en informática la tecnología evoluciona muy rápido. Por lo tanto, respondiendo a lo que me pregunta, ¿planes para utilizar por este tipo de soportes? Sí los tenemos. De hecho, conforme a las políticas que marca la normativa de reutilización de soluciones tecnológicas ya existentes, en el Principado hemos y estamos reutilizando muchísimas. Estamos reutilizando FACE del Estado. Estamos reutilizando toda la plataforma de interoperabilidad con 800.000 intercambios al año. Estamos reutilizando próximamente el registro de licitadores y el registro de apoderamientos. Estamos reutilizando el registro virtual, tanto para el Principado como para todos los ayuntamientos. Quiere decir que, ¿política de reutilización? Absolutamente. ¿Podemos desde el Principado de Asturias, y me preguntaba también, con nuestros efectivos actuales, prescindir de las empresas de servicios? No. No, bien. No, porque el desfase es... Si me permite, señor presidente, una última pregunta y cierro ya un poco el círculo. ¿Se contempló en algún momento que todo el tema de los servicios informáticos del Principado fuera asumido por HITPA? Los servicios informáticos, que yo sepa, no. Yo creo que tampoco tiene acreditación en este momento en sus estatutos. Yo creo que no los tiene. Cambiando el objeto social, sí podría una empresa como HITPA haber asumido... Siendo ente instrumental podría ser una solución, pero también se podría apostar, no sé, por Recrea, por Serpa. Bien. Pero yo creo que no es una... Nadie está pensando en eso, y al menos nunca me lo he planteado, y nunca me lo han planteado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cabal, pero no vamos a hacer uso del turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes. Usted estaba dentro del organigrama del Gobierno del Principado cuando hace ya 10 años se crea esta empresa HITPA, ¿no? Sí. Y participa, digamos, en sus inicios, ¿no? Sí. ¿Por qué se decidió y para qué se decidió crear esta empresa? Por lo que comentaba antes, por una cuestión de legalidad. La propiedad de las redes de comunicaciones no puede recaer en la misma empresa, no puede ser la misma empresa que la gestión de las redes. Entonces, había que crear un instrumento para que la gestión de la red que acabábamos de construir, digamos, fuera legal. Tiene que tener una separación de cuentas. Ponían ejemplos como Renfe y Adif. Funciona con esa separación, y por eso había que crear una empresa pública. A este respecto, aprovecho para decir que cuando se intenta
reestructurar el sector público, bueno, pues esta empresa pública cae dentro de las empresas públicas que eran objeto de reestructuración. En ese momento podía haber alguna duda de si esa era la mejor manera de gestionar esta operación de red, ¿de acuerdo? Automáticamente, en cuanto se publica la nueva ley de telecomunicaciones, lo que nos viene a decir es que precisamente tenemos que hacer una empresa pública 100% controlada, al igual que estaba siendo ya la HITPA. Habría que finiquitar el HITPA y crear un HITPA 2, que hiciera lo mismo. Entonces no tenía sentido hacerlo. Pero respondiendo a lo que me pregunta, no tenía sentido liquidar, porque habría que crear otra exactamente igual. Pero la necesidad emana de la legalidad. O sea, no es una ocurrencia, ni siquiera es un tema de oportunidad para el Principado de Asturias tener una empresa pública que gestione esto. Es un tema de legalidad. Gracias. ¿Y qué opinión le merece la tarifa que cobra el HITPA por dar el servicio de conectividad a nuestros hospitales? ¿Le parece adecuada? ¿Le parece justa? ¿Le parece desmedida? ¿Le parece mejorable? ¿Qué le parece? Desde luego es una tarifa inferior, notablemente inferior a los precios de mercado, por lo tanto no podemos decir que estemos dilapidando el dinero. Estamos poniendo en valor una infraestructura pública para la que la Unión Europea nos ha, por así decir, beneficiado con, no me acuerdo del importe total de la inversión, pero creo que supera los 30 millones de euros, no me acuerdo muy bien. Por lo tanto, bien conviene ponerla en valor. Y como decía, y fundamentalmente para mí, desde mi gestión de las comunicaciones internas, es un elemento de tremendo valor el contar con una red de backup, que me va a dar una garantía en el supuesto caso de que hubiese un desastre en la red del operador que yo tenga contratado para prestar el servicio. Por tanto, la tarifa es más económica. ¿Podría ser más económica? Bueno, no lo sé. Pero está por debajo de los precios por debajo de los precios que podríamos conseguir con una licitación abierta. ¿Y cree que HITPA puede dar más servicios de los que actualmente presta al Principado? Yo creo que debería dar más servicios. Debería dar más servicios de los que está haciendo. El tema de las telecomunicaciones es bueno, ustedes lo estarán viendo cuando se aproximan a esta realidad, es un tema realmente complejo, ¿no? Y todo lo que se haga en aras de disminuir esta brecha tecnológica y hacer una integración territorial es claro. La iniciativa privada no llega a todos los puntos del territorio de nuestra Asturias. Tenemos una orografía compleja y no llega. Por lo tanto, las medidas complementarias, en tanto que seamos capaces de extender la red a estos puntos donde la iniciativa privada no está siendo en estos momentos tan proactiva, yo, más que una buena idea, es una necesidad. Gracias, señor director. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente, y gracias, señor Cabal, pero no vamos a hacer preguntas. Gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna precisión, aclaración en su turno final? Quizá un ruego. Pues adelante. Por favor, terminen rápido con esta investigación y ayuden, una vez esclarecidas cuantos aspectos surjan de la investigación, ayuden y apoyen a la sociedad. Porque a raíz de lo que usted me comentaba, de la necesidad de impulsar las telecomunicaciones en el Principado de Asturias, yo creo que merece la pena la apuesta por el territorio. Merece la pena apostar, en este caso, por una solución pública, desde lo público, que garantiza el derecho para aquellos lugares donde no puede ser de otra manera. Es cierto que en este momento la tecnología inalámbrica, por ejemplo el 4G, está llegando con conectividad a zonas donde hasta ahora no era posible con otros medios, pero el 4G nunca será fibra, siempre será mucho más limitado en cuanto a capacidad. Por lo tanto, yo creo que no sé si somos capaces de gestionar bien la idea, eso ustedes emitirán un juicio, yo particularmente creo que sí, pero yo creo que para Asturias es un buen instrumento. Sería una pena que no lo aprovecháramos, porque además en la Unión Europea ha sido un proyecto de referencia. Ahí está los anuncios de la Unión Europea. Ha sido un proyecto bueno. Yo no sé si ha habido determinadas cuestiones que han puesto en duda si la gestión ha sido más adecuada o menos adecuada. En eso están ustedes trabajando activamente, pero yo creo que creer en la sociedad, impulsarla, yo creo que Asturias se lo merece y los ciudadanos también. Gracias. Bien, gracias.
Pues concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala y agradecemos su colaboración con esta comisión. Gracias. Sí, hasta ahí. Bien, de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 17 horas don Francisco José Delgado Rivero, director general de Innovación y Emprendimiento. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Sí. No.